Increíble momento, un niño pobre convierte la tristeza de una niña paralítica en una sonrisa sor. Mateo vivía en un pequeño apartamento de un vibrante barrio de la ciudad, donde la música y las risas eran parte del aire que respiraba. Sin embargo, había algo más que el bullicio cotidiano, la incertidumbre de un futuro incierto. Todo el tiempo, su mente danzaba entre la alegría de sus juegos y la presión de las responsabilidades familiares. Un día, decidió aventurarse más allá de su zona de confort, y en una esquina, vio a Valeria, una niña de mirada triste, sentada en su silla de ruedas. Se detuvo, atrapado por la imagen de esa soledad, una burbuja de tristeza que contrastaba con el mundo a su alrededor. Su risa, siempre tan contagiosa, se tornó en un silencio incómodo. Mateo sintió un tirón en su corazón, era su dilema moral. ¿Debería acercarse a Valeria, exponiéndose a las burlas de los otros chicos que solían reírse de ella? Mientras sus amigos jugaban a lo lejos, sus risas se desvanecían en el aire. Podía sentir las miradas escudriñadoras, cuestionando su audacia. Pero, por otro lado, su instinto le decía que Valeria necesitaba compañía, que su soledad lo exigía. Con un nudo en el estómago, dio un paso adelante, decidido a descubrir si la calidez de su risa podría romper esa burbuja oscura. Pronto, los juegos comenzaron, imaginando un mundo donde Valeria podía correr, volar, logró hacerla reír al menos 2 veces. La luz en su rostro, un destello en medio de la penumbra. Sin embargo, las risas se volvieron ecos lejanos cuando las burlas de los otros niños comenzaron a hacerse más frecuentes. La presión de encajar, la necesidad de ser aceptado, pesaban sobre Mateo como una losa. Cada risa ajena resonaba en sus oídos, como si le gritaran que era un traidor a su grupo. ¿Por qué le importaba tanto una amistad que otros no comprendían? Confusión, angustia, una guerra interna que amenazaba su alegría. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Todo se complicó aún más cuando, en medio de un juego, Valeria sufrió un accidente. Cayó su gorra favorita, y al intentar recuperarla, el brillo en sus ojos se desvaneció. La desesperanza volvió a invadirla, y Mateo sintió que una parte de sí mismo se rompía. De repente, su misión de alegrar se tornó en un desafío mayor. En las noches, su cuarto se llenó de colores, tratando de plasmar su dolor y su lucha en una serie de dibujos que reflejaban la historia de su amistad. Cada línea, cada trazo, parecía un grito mudo en busca de aceptación, casi un ruego de que Valeria viera la belleza de su conexión, pero la envidia de los otros niños creció, alimentándose de su talento artístico. El dilema de Mateo se transformó en una batalla interna. ¿Debería seguir adelante, ignorando las voces que lo rodeaban? La angustia le hacía ritmo en el pecho, un eco de palabras que atormentaban su mente. Su arte, que debería liberarlo, se convertía en el centro de burlas, y su amistad con Valeria, en una moneda de cambio que lo colocaba en riesgo. ¿Cómo podría enfrentarse a esto? El día de la exposición se acercaba, y con ello, una oportunidad de mostrar que había algo hermoso en su vínculo. Sin embargo, las dudas consumían a Valeria. ¿Podrían realmente las sonrisas volver? La pregunta retumbaba en su mente. Mateo se encontraba ante el mayor reto de su vida, intentando transformar dudas en valentía. ¿Logrará que Valeria vuelva a sonreír? La respuesta pende en el aire, entre el arte y la lucha, dejando un rastro de incertidumbre que solo un niño con un corazón valiente podría desafiar. Mateo despertó esa mañana con una mezcla de emoción y nerviosismo. El día de la exposición había llegado, y con él, su oportunidad de demostrar que la amistad realmente podía transformar las sombras en luz. Mientras se vestía, examinó su sonrisa en el espejo, preguntándose si tendría la fuerza necesaria para mantenerla durante todo el día. En su interior, un torbellino de pensamientos giraba. ¿Y si Valeria no podía ver su arte? ¿Y si los otros niños volvían a burlarse? Cada paso que daba hacia la escuela parecía un viaje al centro de un campo de batalla. La presión de las miradas de sus compañeros lo abrumaba, pero al mismo tiempo, la visión de Valeria en su mente le inyectó confianza. Recordó las risas compartidas,
como sus ojos brillaban al embarcarse en sus juegos imaginarios. Había que ser valiente. Siguió adelante, la determinación en su pecho más fuerte que las dudas. Al llegar a la exposición, se encontró con un espacio decorado con esfuerzo y creatividad. Los dibujos colgaban como ventanas al alma de cada artista, cada uno atrapando un momento, una emoción. Mateo sentía que su corazón latía al compás de las obras que lo rodeaban. Se centró en su propia sección, donde colgaba una obra que representaba a Valeria volando libre entre nubes doradas. Cada detalle del dibujo estaba impregnado de esperanza, un llamado a que la alegría nunca se extinguiera. Mientras los visitantes empezaban a llegar, Mateo buscó a Valeria entre la multitud. Cuando finalmente la vio, su silla de ruedas estaba rodeada por un grupo de niños que, claramente, no tenían buenas intenciones. Sentía que el temor lo acorralaba. Sus amigos, a cierta distancia, cuchicheaban y se reían. Mateo percibía el choque entre su deseo de defenderla y su instinto de encajar. Fue entonces cuando la mirada de Valeria se encontró con la suya. En ese instante, el bullicio a su alrededor se desvaneció. En sus ojos había un fuego que Mateo no había notado antes. Era un recordatorio de que no estaba sola en esta batalla. Decidió darse un empujón, y respirando hondo, caminó hacia ella. Valeria, llamó, sintiendo como cada palabra se transformaba en un acto de valentía. Los murmullos a su alrededor aumentaron. La voz temblorosa que le salió del pecho se hizo firme. He hecho algo para ti. Quiero que lo veas. Tus risas son parte de esto. Con un gesto decidido, señaló su obra. A medida que se acercaban, los murmullos se intensificaron. Sin embargo, optó por ignorarlos. La mirada de Valeria se iluminó cuando sus ojos se posaron en el dibujo. Veía la magia que había tratado de plasmar. La felicidad, la libertad, la promesa de que siempre habría un espacio donde las sonrisas pudieran brillar, incluso en las circunstancias más difíciles. Los murmullos pronto fueron opacados por una risa genuina de Valeria. En ese momento, el caos exterior se desvaneció y se convirtió en un eco distante. Su risa era el verdadero arte, un refugio ante las adversidades. Mateo sintió que el peso de la presión se aligeraba, pero en medio de esa belleza, vislumbró la tensión creciente en los rostros de algunos niños del grupo. Sus expresiones se tornaron amenazantes. El desafío no había terminado. El camino hacia la aceptación seguía lleno de obstáculos, y lo que había logrado apenas podría ser el comienzo. Mateo miró a Valeria, dispuesto a enfrentarse a lo que viniera. La lucha era personal, y en ese instante, comprendió que su arte había pasado a ser una declaración de su determinación. Pero, ¿podría su amistad resistir la tormenta que se avecinaba? La respuesta estaba en el aire, lista para ser descubierta. Mateo se quedó anclado en el momento, sintiendo la risa de Valeria como un antídoto frente a la inminente amenaza. Pero la realidad que lo rodeaba no tardó en devolverlo a la tensión palpable. Los insultos empezaron a brotar de los labios de los niños que, antes de este instante, se habían reído y burlado de la situación. Tenía que actuar, pero no podía permitir que el miedo dominara su voluntad. Se centró en su respiración mientras decidía el siguiente movimiento. Valeria lo observaba con una mezcla de admiración y confusión. ¿Qué haría ahora? La respuesta debía venir de un lugar más interno, de una convicción que había empezado a gestarse dentro de él. ¿Por qué no se van a jugar a otro lugar?, enfrentó casi sin pensar, caminando hacia el grupo que había rodeado a Valeria. Ahí estaban ellos, con sus comentarios grotescos, sus risas burlonas, pero Mateo no podía retirarse. Era el momento de demostrar que la valentía no solo consistía en enfrentar a sus propios demonios, sino en combatir por lo que consideraba justo. El grupo se giró hacia él, sorprendidos por su atrevimiento. «¿Te ríes de ella porque no puedes comprender su fortaleza?», cuestionó, sintiendo como cada palabra se intensificaba, empoderándose con el compromiso que había prometido mantener firme. En su interior se debatía entre el miedo al rechazo de los demás y el deseo de ser un pilar en la vida de Valeria. A medida que el silencio crecía, la presión emocional en su pecho también aumentaba. Podía escuchar el palpitar de su corazón, una señal palpable de la adrenalina que corría por su cuerpo. Y, sin embargo, la imagen de Valeria sonriendo, iluminada por su arte, le proporcionó la conexión necesaria para seguir de pie. Uno de los niños, más alto y fuerte que los demás, se acercó con una sonrisa sarcástica. ¿Y qué? ¿Quién eres tú para decirnos algo? Solo eres un niño más, dijo con desprecio. Pero la firmeza en la voz de Mateo no flaqueó.
Había llegado al límite y no podía retroceder. Soy el que ve la belleza en la diferencia. Ella es más capaz que tú jamás lo serás, replicó, ya mucho más enérgico y decidido. Las palabras resonaron en la mente de Mateo. Las cualidades que había admirado tantas veces en Valeria ahora se estaban reflejando en él. El niño fuerte hizo un gesto burlón antes de retroceder un paso, claramente incómodo por el desafío que Mateo había planteado. A su alrededor, algunos niños comenzaban a murmurar, y Mateo se dio cuenta de que estaba ganando la atención de más espectadores, algunos incluso comenzaban a mostrar signos de acuerdo, sentía que los cimientos de su autoaceptación se fortalecían. No solo defendía a Valeria, estaba defendiendo su propia identidad, su voz, su derecho a ser escuchado y, más crucial aún, su capacidad de conectar con el arte que había creado. La confrontación no había culminado, sin embargo. Había una chispa entre el desafío y el miedo, un espacio donde los límites podían expandirse. En su mente se encontraba una revelación: los obstáculos nunca desaparecerían, pero aprender a enfrentarlos era lo próximo que debía dominar para crecer. Tanto como artista como amigo, Mateo no solo luchaba por Valeria, sino por su propia autoestima, por la convicción de que las palabras podían tener tanto peso como los trazos de un dibujo. En ese preciso instante, se dio cuenta de que, aunque no era fácil, el abrirse y mostrarse auténtico le permitiría no solo cambiar su mundo, sino impactar el de aquellos que lo acompañaban. Pero cuando pensaba que había alcanzado un punto de inflexión, el grupo comenzó a dispersarse, dejando solo un par de niños a su lado. La tensión aún persistía, y el murmullo que había creado a su alrededor se respiraba en el aire. ¿Acaso el desafío iba a desaparecer tan fácilmente? En ese momento, el más alto de los niños se volvió hacia Mateo y sonrió, no una sonrisa amable, sino una que presagiaba complicaciones futuras. Esto no ha terminado, Mateo, dijo mientras se alejaba. La advertencia se coló en su mente. Como un eco inquietante, Mateo sintió un frío recorriendo su espalda. Aunque había defendido su posición, el conflicto estaba lejos de resolverse, había muchas más batallas por pelear, tanto dentro como fuera de él. Con un renovado sentido de determinación, se prometió a sí mismo que no permitiría que su voz se apagara. La historia apenas comenzaba, y cada decisión contaría. Mateo se giró hacia Valeria, quien lo miraba con gratitud y esperanza. No te preocupes, Valeria. Lo que hemos comenzado, lo vamos a terminar. Juntos, declaró con convicción renovada. Ahora, la pregunta que lo llevó a la introspección era clara: ¿podría su amistad con Valeria florecer en medio del próximo desafío que se avecinaba? La próxima etapa de su crecimiento ya estaba llamándolo, y las respuestas estaban a la vuelta de la esquina, listas para ser descubiertas. Mateo se encontraba en un estado de alerta alta. Cada paso que daba después de la confrontación resonaba profundamente en su mente. Sabía que había trazado una línea en la arena, pero las repercusiones de su acto de valentía empezaban a manifestarse. El eco de las palabras del niño alto reverberaba en su conciencia: esto no ha terminado. A medida que se alejaba del lugar del conflicto, sintió una mezcla de liberación y ansiedad. La risa de Valeria se había desplazado a un trasfondo sutil, una melodía distante que necesitaba afinar. Sabía que, aunque había logrado ganar un enfrentamiento, el verdadero desafío radicaba en elecciones y en cómo navegaría el terreno emocional que se extendía ante él. Su mente saltaba entre pensamientos de autoconfianza y la amenaza persistente que se avecinaba. Hasta ese momento, había valorado la apertura y el arte como un refugio. Pero, ¿podría sostener esa vulnerabilidad y también defenderla? La presión de ser un aliado para Valeria pesaba sobre sus hombros, al igual que la necesidad de proteger su nueva identidad, la que había emergido de aquel momento de valor. Llegó a su casa con la incertidumbre dando vueltas en su mente. La cena se convirtió en un silencio pesado que no pudo sobrellevar. Sus padres discutían a lo lejos, ráfagas de voces que se mezclaban en un trasfondo lejano, como un ruido blanco. Mateo intentó concentrarse en sus tareas, pero su lápiz temblaba en la hoja en blanco, incapaz de capturar la corriente de emociones que lo inundaba. Al final, se dio cuenta de que necesitaba encontrar una salida, una forma de liberar lo que había reprimido. Salió al pequeño balcón de su casa y observó el cielo. Las estrellas brillaban intensamente, y una idea se fue formando en su mente. ¿Qué tal si creaba un mural en el parque, un espacio donde expresara no solo sus pensamientos, sino también sus luchas y victorias? Sería un homenaje a Valeria, algo más que arte visual, un grito de esperanza y autenticidad. Sin embargo, no contaba con la aprobación de los adultos. Recogiendo coraje, decidió hablar con su madre sobre su idea.
Tenía que compartir no solo el mural, sino también la necesidad de ser escuchado. Al entrar, notó que la discusión había aminorado, pero aún había un aire denso en la casa. «Mamá, ¿puedo hablar contigo?» Su voz era más firme de lo que se sentía. Su madre, sorprendida, asintió y se acomodó en el sofá, en espera de que su hijo se abriera. Mateo se apresuró a explicarle su visión del mural, la importancia de plasmar la historia de Valeria y cómo eso también representaría su propio viaje de autoconocimiento. Había un rito en compartir su vulnerabilidad y pasión. La tensión fue mutando en curiosidad, y muy pronto, su madre se encontró esbozando una sonrisa mientras lo alentaba. Mientras hablaban, Mateo sintió que cada palabra expuesta era otro ladrillo que pavimentaba el camino hacia su confianza. Se dio cuenta de que estaba comenzando a definir su propia narrativa, uno que lo uniría a Valeria de maneras que aún no entendía completamente. El nuevo objetivo se convirtió en una especie de faro. De repente, todos los miedos y dudas se transformaron en un lienzo en blanco, donde podía experimentar la poderosa conexión entre su arte y sus emociones. Sin embargo, las palabras de advertencia del niño que lo había confrontado aún retumbaban en su mente: esto no ha terminado. Había un desafío que se avecinaba. Mateo sabía que su acto de valentía lo había expuesto a un mundo que no siempre comprendía ni aceptaba. Con la mente llena de posibilidades y un nuevo sentido de propósito, Mateo cerró los ojos y se dejó llevar por la esperanza. Pero en ese momento de claridad, un pensamiento agudo lo atravesó: ¿qué sucedería cuando volviera a encontrarse cara a cara con sus antagonistas? ¿Estaría preparado para el impacto que eso podría tener en su vida y en su amistad con Valeria? El aire cargado de expectativas lo envolvía mientras un nuevo día comenzaba a delinearse. Las sombras de los conflictos futuros se acercaban sigilosamente, y Mateo se sintió simultáneamente emocionado y aterrado. La búsqueda por su voz, por aceptación y expresión artística, apenas comenzaba. Mateo se despertó con el primer rayo de sol filtrándose por la ventana, un recordatorio de la oportunidad que cada nuevo día traía consigo. Las estrellas de la noche anterior aún titilaban en su mente, símbolos de las esperanzas que había comenzado a entrelazar con el arte que deseaba crear. Esa mañana, el impulso de comenzar su mural resonaba en su interior con fuerza renovada. Sin embargo, el eco de las advertencias del niño anterior no permitía que su entusiasmo fuera total. Mientras se vestía, sus pensamientos giraban en torno a la confrontación que se avecinaba. Se preguntaba si un simple mural podría realmente ser un refugio ante posibles represalias. Sabía que no solo se trataba de su arte sino de su identidad misma. En ese instante, comprendió que cada pincelada podría ser una afirmación, no solo de sus emociones, sino de su lugar en el mundo. Decidido a no dejar que sus miedos lo dominaran, salió de casa. El aire fresco lo envolvió y, al llegar al parque, su corazón se aceleró ante la posibilidad de un nuevo comienzo. Miró la pared donde soñaba plasmar su mural, como si ella misma le hablara, esperando ser vestida de colores y relatos. Sin embargo, la realidad de su entorno lo abrumó. La idea de ser atacado por los mismos chicos que habían sembrado el miedo en su vida lo paralizaba un poco. Con su cuaderno de bosquejos bajo el brazo, se sentó en un banco cercano para pensar. Esa mañana se convirtió en un proceso de desnudamiento personal. No solo se trataba del mural, sino también de cómo se veía a sí mismo. Mateo sacó un lápiz y comenzó a dibujar, pero los trazos eran inseguros. Cada línea que intentaba formar se convertía en una metáfora de las barreras que aún debía derribar. ¿Cómo podría plasmar su verdadera esencia cuando las voces de la duda eran tan ensordecedoras? Era un dilema que enfrentaba en su interior, un diálogo entre el deseo de ser auténtico y el miedo a la reacción de los demás. A medida que le daba vueltas a sus pensamientos, la imagen de Valeria apareció en su mente, sonriente, radiante de una alegría genuina. Ella representaba todo lo que había perdido, pero también la esperanza de lo que podría ganar. Su rostro le recordó que el arte era, en esencia, un acto valiente de compartir, de arriesgarse a mostrar al mundo sus luchas y triunas. Mateo cerró los ojos y respiró hondo. En ese momento, hizo una promesa a sí mismo: independientemente de las respuestas externas, su mural sería un acto de fe en su propio viaje. Decidió que sus líneas serían fluidas, sus colores vibrantes y su mensaje uno de resiliencia. Con renovada determinación, se levantó del banco y caminó hacia la pared. Había que avanzar. Se propuso hacer un boceto inicial, un esbozo que no solo reflejara lo que estaba sintiendo, sino también lo que deseaba comunicar al mundo. Con cada trazo, una parte de su ansiedad se disipaba,
dando lugar a una creciente autoconfianza. Justo en el momento en que su lápiz comenzaba a danzar sobre la superficie, un ruido interrumpió su enfoque. El sonido de risas conocidas llegó desde la esquina del parque, y Mateo giró la cabeza. Allí estaban, los mismos chicos que lo habían confrontado. El corazón le latía con fuerza. Ya no era solo crear un mural, ahora se trataba de enfrentar lo que había estado evitando. Convencido de que sus experiencias valían la pena ser compartidas, Mateo se preparó para el posible impacto de esa confrontación. La lucha por su voz no había hecho más que comenzar, y sabía que debía estar listo para cada desafío que se presentara. Mirando al grupo con un nuevo brillo en los ojos, pensó, ¿estaré realmente listo para lo que viene? La tensión se espesó en el aire mientras sus antagonistas se acercaban, y Mateo sintió que su historia a punto de desatarse. Mateo sintió como la adrenalina inundaba su cuerpo mientras los chicos se acercaban. No eran solo sus rivales del pasado, eran un recordatorio viviente de un capítulo de su vida que deseaba cerrar. Con el cuaderno en una mano y el lápiz en la otra, se dio cuenta de que tenía dos opciones: dejarse llevar por el miedo o aferrarse a la determinación que había cultivado en su interior. Decidió elegir la valentía. Las risas resonaban como un eco de burlas, pero él respiró hondo. Mateo no quería ser aquel niño asustado que escondía su creatividad. Había dejado que el miedo dictara sus decisiones durante demasiado tiempo. Con la mente puesta en su mural, en lo que representaba, se armó de valor. Alzó la mirada y se encontró con sus atacantes. ¿Qué estás haciendo, Mateo? No creí que te atrevieras a venir aquí, dijo uno de los chicos, su tono ácido impregnado de sarcasmo allí, con la voz temblorosa pero decidida. Mateo respondió, vengo a crear algo. Un mural que hable sobre lo que somos realmente. Sus palabras, aunque inseguras, resonaban con una sinceridad que él mismo no había anticipado. Un silencio momentáneo llenó el aire, casi palpable. El grupo se detuvo, mirándolo con una mezcla de desdén y sorpresa. Era una sensación nueva para Mateo, enfrentarse a ellos con honestidad le otorgaba un poder que jamás había sentido. En lugar de sumirse en sus inseguridades, decidió mantener la mirada fija en ellos. ¿Y qué hay de eso? Nadie se interesa por lo que haces, replicó otro de los chicos, intentando desestabilizarlo. Sin embargo, en vez de retractarse, Mateo se sintió reforzado por la posibilidad de que esos comentarios venían desde un lugar de vulnerabilidad, un espejo de sus propios miedos. Quizás no, dijo con firmeza. Pero eso no va a detenerme. Este mural es para que otros sepan que hay más que solo la superficie que vemos. Es un recordatorio de que todos luchamos, y que eso está bien. Las palabras fluyeron de sus labios como una corriente poderosa, elevándose por encima del ruido. Él podía sentir cómo su voz se fortalecía con cada sílaba. Hablar de su arte era en sí mismo un acto de resistencia. Había dejado de ser solo el chico que se escondía detrás de su cuaderno y se convirtió en un mensajero de su propia verdad. Un chico del grupo se cruzó de brazos, visiblemente incómodo. No creo que eso importe. ¿A quién le importa tu arte? Mateo lo miró fijamente. A mí. Y eso es suficiente. Este es mi espacio, mi historia. No voy a dejar que el miedo me mate antes de comenzar a vivir. Fue un momento decisivo. En ese instante, algo dentro de él se transformó, el miedo se convirtió en determinación. Aunque aún había dudas atormentando su mente, la necesidad de expresarse superaba su necesidad de aprobación. Antes de que pudieran reaccionar, Mateo se dio la vuelta, enfocándose en la pared en blanco frente a él. El desafío no era solo frente a los chicos, sino también interno, arriesgarse a ser visto, a ser juzgado. Mientras empezaba a trazar las primeras líneas del boceto, la sensación de tener la última palabra se volvía cada vez más real. Con cada trazo, cada color, Mateo se sentía más ligero, como si estuviera despojándose de las capas de miedo que había acumulado. No solo era un mural, era su liberación. Sin embargo, en el fondo de su mente, la presión de la interacción y la negativa se cernía sobre él. Si fallaba, el rechazo sería duro, pero el mural no solo era una afirmación de Mateo, era un aviso. Un recordatorio de que la historia de su vida no estaba escrita solo por los demás. Sintió que estaba a punto de dar el siguiente paso y enfrentarse a la posibilidad de un fracaso monumental. El grupo comenzó a murmurar entre sí, su estado de ánimo cambió. Esa incertidumbre provocaba un nuevo giro en la narración que Mateo había comenzado. ¿Lo dejarían finalmente en paz?
o darían un paso más hacia lo que realmente significaba la confrontación. La tensión creció, una cortina de expectativa se desplegó sobre la escena mientras él continuaba pintando, sin saber si su valentía sería suficiente. ¿Qué pasará ahora?, pensó. La respuesta estaba a punto de revelarse mientras el eco de su propio coraje resonaba en la pared en blanco frente a él. Mateo se sumergió en su mural, cada trazo era un combate silencioso contra la incertidumbre que lo rodeaba. La presión de los murmullos era palpable, cada murmullo una espina que intentaba desgastar su determinación. Sin embargo, mientras pintaba, su mente comenzó a transitar por un paisaje diferente, un lugar donde el miedo se convertía en una herramienta creativa, pero justo cuando creía que había encontrado su ritmo, el bullicio se intensificó, y una de las voces insistentes reclamó su atención. ¿Estás seguro de que puedes hacerlo, Mateo? No todos pueden ser artistas. Era el mismo chico que había hablado antes, esta vez con una chispa de desafío. La frase resonó en su cabeza como un eco hiriente. El miedo se deslizó nuevamente entre sus pensamientos. En lugar de dejarse atrapar por la duda, Mateo decidió confrontar esa voz interna. ¿Por qué tenía que ser un dado por hecho que su arte era menos válido solo por su historia? Recordó todas las veces en que había dejado que otros definieran su valía. Lo que había aprendido en los últimos meses era que su arte era una extensión de sí mismo, no una mercancía que debía ser evaluada. Con la paleta en la mano, miró a su alrededor. Los mirones, incluidos aquellos que antes se burlaban de él, ahora tenían una expresión diferente: expectación. ¿Qué si no soy lo suficientemente bueno?, se preguntó, pero rápidamente se contestó. ¿Y si sí? ¿Qué pasaría si este mural es el primero de muchos y marca un antes y un después? El miedo podía intentar gobernar sus decisiones, pero había algo más fuerte en él, el deseo de ser escuchado. La intuición lo guiaba mientras se adentraba en la creación. Con cada color que aplicaba, sentía que desmantelaba más y más esos muros que había levantado para protegerse. Colores vibrantes que simbolizaban su lucha, su esperanza, y ahora, su valentía. Cada paleta de color que mezclaba no solo era un acto físico, sino una afirmación de su propia existencia. El negro, símbolo de sus miedos, se entrelazaba con el dorado que representaba su lucha. Los trazos firmes contaban historias de dolor transformadas en belleza. Se dio cuenta de que el verdadero arte no surge de un proceso perfecto, sino de las imperfecciones de la vida misma que desnudan su cruda realidad. Mientras los murmullos se desvanecían, las risas se convirtieron en palabras de interés. «Oye, eso se ve genial», dijo inesperadamente uno de los chicos. Su comentario lo atrapó desprevenido. Era un pequeño triunfo, una rendija de luz que empezaba a abrirse. Mateo sintió una ráfaga de energía. La interacción comenzó a transformar su mural también. Su inseguridad claramente desvaneció, ya que ambos mundos, el de los que una vez lo veían como diferente y el suyo, comenzaban a unirse en ese espacio cómplice de la creatividad. Era como si ese mural se convirtiera en un puente para conectar sus historias fragmentadas. A medida que avanzaba en su obra, comenzó a escuchar los murmullos de admiración mezclarse con su propio sentido de logro. Las críticas que antes una vez lo habían herido empezaron a parecer más bien la melodía de un cambio. La transformación tan ansiada no solo estaba en el arte que creaba, sino en cómo, en ese proceso, se reconocía más a sí mismo, más fuerte, más consciente de su valor. Mateo sabía que había pasado la barrera del miedo, ya no era un niño asustado. En ese instante frente al mural, vio un destello de lo que podría ser su futuro, un futuro donde su arte podría tocar vidas, no solo la suya, sino la de muchos otros. Pero mientras el mural cobraba vida, una nueva inquietud comenzó a germinar dentro de él. Si la aceptación y el reconocimiento estaban a la vista, podría realmente permitir que su voz interior hablara sin miedo al juicio ajeno. Sintiendo ese nuevo nivel de autenticidad, Mateo comprendió que podría comenzar a enfrentar su vida más allá del mural. Había llegado el momento de explorar las posibilidades de su crecimiento personal y artístico. Mientras esa sensación de determinación lo invadía, una sensación de inquietud lo invadió. Sabía que esto era solo el principio. Ahora, la pregunta era: ¿estaba dispuesto a adentrarse en el mundo que le aguardaba más allá de la expresión artística, o se quedaría atado a los ecos del pasado? Esa inquietante respuesta se cernía en el aire, como un nuevo lienzo esperando a ser pintado, justo cuando era capaz de imaginar su propio futuro. Las manos de Mateo vibraban con energía a medida que aplicaba el último toque de su mural. Pero en un rincón de su mente, la inquietud se transformó en un dilema:
si el arte podía ser su voz, ¿qué pasaría si se sentía atraído por otros medios de expresión? La imagen del mural terminó, pero no encapsuló toda su esencia. Cazando esa sensación de incertidumbre, Mateo decidió tomar un respiro y reflexionar. Nunca había estado tan expuesto, y esa vulnerabilidad lo hizo dudar. ¿Era el mural su culminación o solo el inicio? No podía ignorar ese latido constante en su interior, la inquietud de algo más profundo y expansivo. Se detuvo, observando a quienes lo rodeaban. Los murmullos que antes eran espinas ahora fluían como un río de admiración. Miradas curiosas, sonrisas genuinas y algunas conversaciones murmuradas entre sus compañeros de clase. Se sintió aliviado. Quizá el miedo al juicio ajeno había empezado a desvanecerse, pero la pregunta de si podría replicar este triunfo en otros ámbitos le resultaba abrumadora. La tarde se volvió noche, las sombras se alargaron, y las luces de la ciudad comenzaron a titilar. Mientras sus amigos se dispersaban, él aún permaneció, perdido en su pensamiento. Sin quererlo, su mente se desvió hacia ideas que antes le habían parecido inalcanzables. ¿Y si escribiera sobre su vida? ¿Y si compartiera su historia, sus luchas y su arte a través de las palabras? A medio camino entre la emoción y la ansiedad, surcó el palpitante deseo de contar su verdad. Pero, ¿sería su voz lo suficientemente potente como para ser escuchada? Escribió unas líneas en su cuaderno desgastado. La tinta se movía con facilidad, las palabras fluían, como si hubieran estado esperando salir a la superficie. Se sintió liberado al definir sus pensamientos, como si cada palabra fuera una gota de pintura que ayudaba a dar vida a su mural en el papel. Después de un par de horas, cerró el cuaderno y se vio a sí mismo reflejado en el trabajo. La seguridad temporal que había sentido al pintar su mural comenzó a desdibujarse, su pasado, con todas sus inseguridades, volvió a desafiarlo. Podría también enfrentar la escritura, una forma de arte tan vulnerable como la pintura. Mateo se debatía entre la pluma y el pincel. Comprendía, sin embargo, que no podía entrar en esta nueva etapa sin enfrentar sus temores más profundos. El miedo a no ser lo suficientemente talentoso, a no ser lo suficientemente relevante. Un nuevo reto comenzaba a abrirse frente a él, que requería coraje en igual medida. Con determinación, se preguntó si podría encontrar su voz no solo a través de lo visual, sino también a través de las palabras. Había algo emocionante en la idea de poder tocar vidas con sus relatos, así como había logrado hacerlo con su mural. Esa conexión, esa vulnerabilidad, podía ser la clave para su crecimiento. Pero la idea se contradecía con su temor, el temor a las críticas, a no ser entendido. ¿Sería capaz de soportar la presión de hacer que sus palabras resonaran igual que lo hizo su arte? Con el cuaderno cerrado y el corazón latiendo rápido, Mateo sintió que había llegado a un cruce de caminos. Estaba en la antesala de una nueva etapa, donde el reconocimiento como artista podría ir más allá del mero hecho visual. El desafío de utilizar su voz escrita lo acechaba, pero también le ofrecía un horizonte fresco y amplio, lleno de posibilidades inesperadas. Esa tarde, el mural no solo representó su coraje, sino que se convirtió en la chispa que encendía una nueva pasión. Quizás la materialización de su esencia no solo residía en el arte, sino también en el poder de las historias que aún no había contado. Mateo sintió que estaba en el umbral de algo trascendental. ¿Qué decisiones tomaría para dejar atrás sus temores y comenzar a plasmar su vida más allá de las pinturas? Había un camino por recorrer, pero era solo el principio, y este nuevo mundo literario le susurraba que se decidiera a entrar. Las páginas aún estaban en blanco, pero él estaba listo para llenarlas. La nueva pregunta era, ¿sus historias podrían convertirse en una conexión significativa con los demás o quedarían atrapadas en el silencio de sus dudas? Mateo despertó con el susurro de sus pensamientos aún resonando en su cabeza. El día que tenía por delante se presentó como una página en blanco, invitándolo a escribir no solo con tinta, sino también con su propia energía creativa. Se levantó, sintiendo que la emoción del mural aún ardía en su interior, como un fuego que apenas comenzaba a avivarse. Sin embargo, la llama de la escritura lo llamaba con la misma fuerza, instándole a no dejarse consumir por las inseguridades. Decidido a dar un paso más allá en su viaje artístico, se sentó frente a su escritorio. El cuaderno desgastado lo miraba con expectativa, como un aliado silencioso. Abrió la tapa y sintió el roce del papel en sus dedos. El sonido del lápiz al rasgar el silencio se convirtió en el eco de su interior, y comenzó a escribir. Las palabras fluían más espontáneamente que nunca. Mateo narraba historias de su niñez,
cada oración construyendo imágenes tan vívidas como sus pinturas. Se sumergió en sus recuerdos, transformando su dolor y sus sueños en relatos palpables. Había algo liberador en el proceso. No solo estaba creando, sino definiendo su propia narrativa, coloreando su experiencia con cada frase mientras sus pensamientos se volvían más profundos, las dudas se aliaban con la creatividad. Se preguntó cuántos otros, como él, se habían sentido atrapados en la penumbra de sus propias historias, esperando que alguien las contara. La escritura se convirtió en una misión, ofrecer una voz a lo que había sido silenciado. Sin embargo, cada página escrita venía acompañada de un torrente de emociones. Después de una intensa madrugada de escritura, se sintió inundado por la mezcla de satisfacción y temor. ¿Qué pasaría si los demás no comprendieran sus palabras como él deseaba? ¿Y si sus vulnerabilidades quedaban expuestas a una crítica implacable? El murmullo interno de dudas comenzaba a crecer, haciéndolo cuestionar si sus relatos eran lo suficientemente buenos. A pesar de la angustia, Mateo decidió buscar apoyo. Se unió a un taller de escritura en su ciudad. Era un espacio donde la vulnerabilidad se convertía en fuerza, y cada persona allí compartía un componente esencial de su esencia. Cuando vio la diversidad en las historias de sus compañeros, su corazón se aceleró ante la posibilidad de conexión que enfrentaba. Mateo comprendía que su propio relato no era solo su carga, sino una oportunidad de ser parte de algo más grande. Al facilitar sesiones de escritura, comenzó a ver su propio crecimiento. Compartir sus historias era como abrir una ventana. El calor de las reacciones de los demás lo alimentaba y, al mismo tiempo, desnudaba los terrores de la comparación. Cada mirada atenta, cada respiración contenida, le recordaba la responsabilidad que traía consigo, y como su vulnerabilidad también podía ser su salvación. Mientras transcurrían las semanas, el aula se fue llenando de risas y lágrimas. Cada historia compartida deshilachaba un poco más sus miedos, y poco a poco, Mateo empezó a enfrentar esos demonios internos. Se dio cuenta de que si quería ser realmente escuchado, debía dar forma a su voz no solo con palabras, sino con autenticidad. Un día, mientras pasaba las hojas de un viejo libro de poemas en la biblioteca, una frase lo golpeó: la verdadera magia reside en la imperfección. Las palabras resonaron en sus pensamientos, reformulando su perspectiva sobre el arte y la escritura. Su viaje ya no era solo sobre ser un artista, sino sobre ser humano, y eso impliqué aceptar la imperfección de su expresión. Mateo miró a su alrededor, sintiendo como cada experiencia y cada historia contada lo acercaban más a su verdadero yo. Pero a pesar de las victorias, una pregunta persistía en su mente: ¿podría realmente transformar su vida y la de otros a través de sus relatos? Con esa inquietud, decidió que era hora de dar un paso aún más difícil. Comenzar a compartir sus escritos con un público más amplio. Estaba listo para el juicio del mundo exterior, para arriesgar su vulnerabilidad. ¿Ante una audiencia más grande? Tomando una honda bocanada de aire, Mateo se enfrentó a su reflejo en el cristal de la biblioteca, donde la luz del sol apenas iluminaba su rostro. El momento había llegado. En su interior, una nueva guerra comenzaba a gestarse, y no podía huir de ella. ¿Cómo saldría victorioso en esta lucha? Su próxima decisión sería crucial. Mateo se encontraba en una encrucijada. Tras semanas inmerso en su mundo del arte y la escritura, comprendía que había dado pasos significativos hacia su autocrecimiento. Había transformado sus miedos en colores vibrantes en su mural, y ahora estaba listo para traducir su visión en palabras que resonaran con otros. Sin embargo, la perspectiva de enfrentar a un público más amplio generaba un torrente de dudas en su interior. Decidido a no dejar que el miedo lo paralizara, Mateo se dirigió a la biblioteca donde había pasado tantas horas, buscando un refugio entre libros y sueños. La idea de compartir sus relatos en un espacio público lo aterraba, pero al mismo tiempo, en su corazón palpitaba una fuerte necesidad de conectar, de ser escuchado. Tomó la decisión de unirse a un pequeño club de lectura y escritura, donde empezaría a compartir sus historias. Los días fueron deslizándose entre nervios y expectativas. Cada martes, el grupo se reunía en una sala luminosa y cálida. Al principio, las palabras le atormentaban la lengua. Pero, al leer fragmentos de sus escritos, notó cómo cada línea que pronunciaba liberaba un poco más de su esencia. Sus compañeros lo recibieron con empatía, sus miradas atentas llenaban el aire de aliento. Fue en esas interacciones donde Mateo entendió que su voz no solo importaba, sino que también podía ser un espejo para aquellos que escuchaban. Con cada sesión, el grupo se tornaba más cercano, y la risa empezaba a reemplazar la incomodidad inicial. Un día,
Mientras discutían un relato sobre su experiencia con Valeria, notó cómo su historia podía resonar en otros de maneras inesperadas. Tu relación con ella es pura magia, dijo Clara, una integrante del grupo, con sus ojos llenos de comprensión. Transmites su fuerza en tus palabras. Ese momento de validación abrió una ventana en la mente de Mateo. Recordó lo que había sentido pintando su mural, la alegría de mostrarse tal cual era. Decidió que cada fragmento que compartiera en el club sería una celebración de sus vivencias, un acto de valentía. Por fin, entendió que su historia no necesitaba ser perfecta, solo debía ser auténtica. Con el tiempo, la confianza que había adquirido se trasladó más allá del club. Decidió organizar una pequeña presentación abierta al público en la biblioteca, donde podría compartir su mural y leer sus relatos. La idea de compartir su mundo fue un impulso incontrolable que lo llevó a la acción. Escribió con fervor en las semanas siguientes, cada historia cargando parte de su ser. Su conexión con Valeria, el enfrentamiento con sus miedos, cada experiencia le otorgaría poder a su presentación. El día de la lectura, Mateo se sintió nervioso, pero la expectativa de las miradas amistosas en el público le otorgaba valentía. Al comenzar a hablar, sus palabras fluyeron como ríos desbordantes. Contó su historia de amistad con Valeria, el significado de la impresión en su mural y cómo había llegado a definir su identidad en el proceso. A medida que hablaba, vio el cambio en las expresiones de los oyentes, estaban cautivados. La lectura culminó con un largo aplauso. Las emociones vibraban en el aire, y Mateo se sintió profundo orgullo por lo que había logrado. Sabía que compartir su historia había sido un acto de sanación, no solo para sí mismo, sino para aquellos que escuchaban. Se dio cuenta de que sus palabras podían impactar, que podían brindar esperanza, y eso superaba cualquier miedo que alguna vez había tenido. El reconocimiento no tardó en llegar. Gente del barrio empezó a acercarse a Mateo, algunos compartiendo historias personales, otros agradeciendo la vulnerabilidad que había expuesto. Se sintió empoderado y validado. En esa noche de lectura, no solo conquistó su miedo escénico, sino que alzó su voz en una crónica de superación que resonaría mucho más allá de su propia vivencia. Mateo había transformado su vulnerabilidad en fortaleza, y su arte se había entrelazado con su identidad. Con cada relato, cada trazo en su mural, había alcanzado una etapa de realización personal que lo llenaba de satisfacción. Desafió sus dudas, y en el proceso, descubrió un nuevo camino que lo impulsaba a seguir escribiendo. De niño asustado, se había convertido en un joven capaz de expresar su esencia y conectar profundamente con los demás. La historia de Mateo cierra aquí, pero queda un eco de su viaje, el valor de ser auténtico, de compartir lo que llevamos dentro, y de la magia que puede surgir cuando decidimos ser nosotros mismos al enfrentar nuestros miedos. Antes de despedirme, les pido un último favor, súbanse ahora a esta aventura y suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las historias emotivas y transformadoras que seguirán llegando. Dejen un me gusta ahora si resonó con ustedes, realmente alimenta nuestro algoritmo y nos honra. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, sus voces son parte de nuestra comunidad. Y, por último, compartan instantáneamente este emocionante vídeo con al menos 5 amigos que necesitan escuchar este mensaje de superación. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.